Buenos días, hermanos. Hoy llegamos a la última entrega de estos pensamientos basados en la lucha del cristiano. Pablo y el soldado romano encadenado a su mano en la cárcel nos han dejado preciosas enseñanzas sobre esta lucha del cristiano y la armadura de Dios. La armadura es de Dios porque Él la hizo y es de Dios porque Él la provee. A diferencia de los enemigos del imperio romano, los enemigos del cristiano no son de carne y hueso, sino que son espirituales, organizados como un ejército, pero que se encuentran en los lugares celestiales, en el aire. Por lo tanto son invisibles y solo nos percatamos cuando nos llegan sus ataques, porque no los podemos ver. Por eso la enseñanza bíblica es estar siempre alertas y con la armadura colocada. Ellos nos observan a nosotros, pero nosotros no podemos observarlos a ellos. Pero nosotros tenemos algo que Dios ha pensado para que estemos bien ubicados en la batalla siempre. Nos ha dado un sistema de comunicación con la central para desbaratar esos ataques. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a leer Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Dice así el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuando el hombre puso sus pies sobre la luna, comenzó una gesta de increíbles proporciones para la humanidad. El astronauta que pisó la luna por primera vez dijo: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y no exageraba. Ese fue el primer paso de una carrera que había comenzado años antes para controlar el espacio. Miles y miles de satélites han sido enviados al espacio de entonces, y hoy nuestra vida depende de esos satélites sin que nosotros nos demos cuenta. Un capítulo especial de esta carrera, de costos también astronómicos, es la dominación del espacio con intenciones bélicas, es lo que llamamos la militarización del espacio. Las grandes potencias se disputan hoy en el espacio el mantenimiento de la primacía en el sistema internacional global y tratan de asegurarse de que en caso de enfrentamiento puedan inutilizar y destruir la capacidad de mando y control, de comunicaciones, de inteligencia, de vigilancia y de reconocimiento del adversario, porque sin satélites se reduce su capacidad de defensa frente al poder demoledor de las armas guiadas que tienen, guiadas con precisión. De ello se deduce esa regla que dice: quien domina el espacio dominará la Tierra en un futuro conflicto bélico. Los satélites orbitan alrededor de la Tierra y los de uso bélico están aproximadamente a 2.000 kilómetros en la órbita terrestre. Y desde allí recogen la información y la envían a un centro de mando que se encuentra en la Tierra. El creyente tiene su central de mando, de comunicaciones, de vigilancia, de inteligencia y de reconocimiento del enemigo en la misma presencia de Dios. El soldado cristiano es un extranjero en esta tierra, es un ciudadano del cielo, y es el cielo el que se encarga de enviar la comunicación al soldado y recibe del soldado los pedidos de abastecimiento que le llegan a él por medio de ángeles en los momentos de necesidad. El sistema de comunicación es esencial para determinar la estrategia y recoger la información que va a ser tan valiosa en el conflicto. A través de ese sistema se conoce dónde está el enemigo, cuáles son sus movimientos, su sistema de abastecimiento, sus bases de operaciones, etc. Si uno de ellos logra desarticular el sistema de comunicación de su oponente, lo habrá debilitado y probablemente inutilizado y destruido. Como
ustedes bien se pueden dar cuenta, el sistema de comunicación que tenemos es la oración. Ahora, los ojos de Dios son mucho más sensibles que cualquier sistema humano de rastreo satelital y cualquier otro sensor espiritual que haya sido jamás creado. Ante los ojos de Dios, los enemigos del cristiano están bien visibles. Nosotros no los podemos ver, pero Dios sí. Nosotros no conocemos sus planes, pero Dios sí. No conocemos sus movimientos, pero Dios sí. Ellos están organizados como un ejército altamente sofisticado, pero Dios conoce aún sus más profundos secretos y puede ubicar sus debilidades. Recordemos la historia de Eliseo del segundo libro de Reyes, capítulo 6. El rey de Siria elaboraba un plan de ataque secreto para atacar al rey de Israel, y Eliseo se lo descubría y le avisaba al rey de Israel que evitara estar en el lugar donde iba a atacar el rey de Siria. Y así el plan se frustró una y otra vez, de tal manera que el rey de Siria desconfiaba que algunos de sus colaboradores más íntimos lo estaba traicionando. Pero uno de ellos le dijo al rey: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Fue así que el rey de Siria intentó neutralizar al profeta para desarticular esa comunicación del cielo que lo delataba una y otra vez. Hoy hay sistemas electrónicos que pueden captar conversaciones y ver movimientos secretos, pero ninguno como los ojos y el oído de nuestro Padre, porque no hay cosa que se le esconda. Volvamos al conflicto del creyente. Sus ojos no ven al enemigo, pero el comandante en jefe de la central de operaciones celestial sí. El enemigo sabe que no solo debe destruir al soldado con sus saetas y golpes mortales, sino que debe destruir su sistema de comunicación con el cielo. Nada hará más fácil su tarea que lograr que el soldado cristiano quede aislado y sin comunicación con el cielo. Por eso hace esfuerzos sobrehumanos para atacarlo al soldado, pero también para separarlo del resto y para que deje de orar. Por eso los cristianos que no se congregan, que no valoran la comunión, que siempre tienen algo que hacer a la hora de la reunión, son presas fáciles para él. Lo mismo con aquellos que no tienen tiempo de orar, que no se comunican con la central del cielo, que no se acercan al trono de la gracia para obtener gracia y oportuno socorro en el momento de mayor necesidad. Hace algunos años atrás en la escuelita dominical cantábamos una canción que seguramente muchos recordarán. Era: el teléfono del cielo nunca da ocupado, se conecta más rápido que el telediscado. Aquellos que vivimos la transformación de las comunicaciones, que no nos la contaron, entendemos qué es esto del telediscado. Aquellos que nacieron en esta era de las comunicaciones satelitales quizás no entiendan nada de esto, pero es como decir, es el ejemplo del avance que existía en ese momento, diríamos la fibra óptica o algo que lo reemplace. La oración no es una opción para el creyente. El Señor la dejó ordenada para su iglesia. Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿por qué diría esto el Señor? ¿Por qué nos pide que oremos? ¿Porque Dios necesita conocer algo de nosotros que Él no conozca? ¿Tenemos que darle el parte diario? ¿Tenemos que prevenirle de alguna cosa? La oración es necesaria para nosotros, no para Dios. No lo cambia a Él, nos cambia a nosotros. Por eso Pablo también aconseja orar sin cesar. Y Santiago dice: ¿está alguno triste? Haga oración. La oración es fundamental en el combate con nuestro enemigo. Recordemos que somos peregrinos, que no pertenecemos a este mundo, que no nos acepta, que no nos tolera, que nos persigue sin causa. Nuestro enemigo es poderoso, pero necesitamos que nuestra comunicación con la central se mantenga en forma permanente, porque Dios no quiere que ninguno de sus soldados caiga. Dios le hace llegar los suministros y las medicinas que necesita en el momento adecuado a través de esos mensajeros invisibles y poderosos que están al servicio de los que son sus hijos. Pero el soldado debe pedirlas. El Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Santiago dice: no tenéis lo que queréis porque no pedís. No se nos ocurre pensar en un soldado en problemas en el frente de batalla y no usando el intercomunicador que tiene entre sus pertrechos con la base de operaciones para pedir ayuda. Sería una necedad poder pedir ayuda y no hacerlo, exponiéndose a ser muerto.
En cambio, nosotros sí enfrentamos muchas veces a nuestro enemigo invisible, fuerte, organizado, sin elevar una oración al trono de la gracia. ¿Cuántas veces nos hallamos en una situación donde nuestra fe y pensamientos son puestos a prueba? Cuando aparece la duda, el temor, la angustia. Cuando la tentación arrecia, nos zarandea hasta los cimientos. Cuando las circunstancias nos hacen perder la esperanza y todo se pinta de gris. Cuando los proyectos se desmoronan ante nuestros ojos y nos quedamos sin fuerza. Cuando todo parece que está definitivamente perdido y no nos acercamos al trono de la gracia para obtener gracia y oportuno socorro. ¿Cómo debe ser la oración del soldado cristiano de acuerdo a lo que dice Efesios 6? En primer lugar dice, en todo tiempo. La oración es mucho más que hablar con Dios. Es un estado de conexión entre el cielo y el creyente, un estado de comunión permanente, un hábito, no es un hecho aislado. El soldado no toma la radio solamente cuando se ven peligros. Es un soldado que consulta con el general la estrategia previa a la provisión de sus insumos, el plan de ataque, revisa con él su armadura, consulta sus flaquezas. Sí, cuando está en la batalla está conectado y a medida que necesita renueva sus fuerzas y recibe ayuda. Pero también al finalizar la lucha se mantiene conectado y revisa su conducta y se prepara para una nueva confrontación. No hay un momento oportuno de oración, siempre lo es. Aún en tiempo de descanso, fuera de la batalla, el soldado debe estar alerta. El Señor les dijo a los discípulos, recordemos, velad y orad para que no entréis en tentación. También la oración debe ser en toda oración y súplica, dice Pablo. Debe emplear el soldado toda clase de oración, pública, privada, deliberada y espontánea, de ruego o intercesión, de confesión o humillación, de alabanza y de acción de gracias. Tiene que ser en el espíritu. Esta aclaración de Pablo seguramente es para recordarnos que hay otra manera de hacer las cosas que no sea en el espíritu, y es en la carne. La oración puede ser una oportunidad para que demos lugar a nuestra naturaleza, que siempre está dispuesta a mostrarse viva, siempre presente. Ahora, en Romanos 8:26, Pablo nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. Por lo tanto, es Él quien intercede por nosotros para que nuestros más íntimos pensamientos sean aceptos ante el Padre. Este ministerio de intercesión del Espíritu a nuestro favor, paralelo a la obra de intercesión del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, es hecho, según Pablo, con gemidos indecibles, o sea, con expresiones que se dirigen al interior de la Trinidad, pero que no se pueden articular en palabras, pero que sin ninguna duda constituyen llamados profundos por el bienestar de cada creyente. Y también debe ser velando. Esto quiere decir que esté siempre despierto. En la guardia no se duerme, el atalaya siempre vigila, el soldado sabe que su vida depende de que el enemigo no lo sorprenda. Y no solo su propia vida, sino que muchas veces la vida de todos los demás. La caída de un soldado en la tropa de Dios nunca es solitaria. Muchas veces provoca la caída de otros. Pero el soldado ora velando, consciente de que no depende de sus ojos, de su vista, de su percepción. Está alerta porque su enemigo es invisible y mientras vigila, está conectado con el cielo. También tiene que ser con toda perseverancia, o sea, no es algo esporádico, sino un hábito en su vida. Tiene que ser con súplica por todos los santos, porque hay otros soldados en el campo. Su vida está ligada a la de ellos, no es un soldado aislado. Y este mes estamos orando por iglesias que están en el frente de batalla siendo perseguidas por su fe, por países que no conocemos y por hermanos que no conocemos, sin embargo, oramos por ellos, porque el Señor nos pidió que lo hiciéramos y nos dio su ejemplo. Él dijo, Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. Oramos unos por otros. Y por mí, dice Pablo, no deja de pensar en su propia realidad. Está preso por él, por su fe, y debe dar testimonio y pide que lo tengan en oración. El soldado está vestido, allí delante de Pablo, tiene puestos el cinto, la coraza, el calzado, el yelmo, empuñó su escudo y su espada y está esperando el conflicto alerta. Y ese soldado está comunicado con la central. Queridos hermanos, estamos en el frente de batalla. Somos objeto de ataques invisibles de fuerzas poderosas. Debemos tomar fuerzas en el Señor y vestirnos toda la armadura de Dios.
pero sin oración no podremos mantenernos firmes al final. El teléfono del cielo nunca da ocupado. Nuestro Padre nunca está tan ocupado como para no escucharnos. Acerquémonos en el conflicto al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga.